Son las 9 de la mañana con 9 minutos, de regreso ya de la música y ya lo estábamos anunciando. Tenemos listo nuestro panel para empezar a conversar el día de hoy respecto a distintas temáticas que hemos ya propuesto. Saludamos de inmediato a Bárbara Brito, profesora, dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy buen día. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá conectada con nosotros. Lo mismo que para Felipe Caro, investigador de la John Glenn College of Public Affairs en la Ohio State University. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenos días también. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenos días. Gracias por estar también acá con nosotros y poder entrar en la conversación y además empezando una semana con varios temas importantes, entre ellos lo que tiene que ver con la agenda de seguridad que está enfocada en lo que vaya a pasar durante esta semana, particularmente los proyectos que han sido priorizados en esta agenda. Por un lado está el proyecto que le da rango legal a las reglas de uso de la fuerza para las policías y las Fuerzas Armadas, la que indica que se crea un Ministerio de Seguridad, que se van a estar revisando también, van a seguir con la tramitación en el Senado, y la ley antiterrorista que será discutida en la Cámara de Diputados. Ahí durante el fin de semana la ministra Carolina Toá hizo varios apuntes respecto a los temas que efectivamente no tienen consenso todavía y hay que ver cómo se sigue avanzando en aquello. En el tema de ley antiterrorista, la ministra señaló que es importante que la transversalidad que se logró en el debate de la Cámara se logre respetar. De lo contrario, dice, volveríamos a caer en las mismas situaciones que en el pasado impidieron avanzar efectivamente en esta ley. En temas vinculados a las reglas del uso de la fuerza, ahí hizo también algunos alcances respecto al principio de proporcionalidad que debe haber efectivamente en este ámbito. Y lo otro importante también que trajo a colación la ministra tiene que ver con el Ministerio de Seguridad. Por un lado, la expresión territorial del nuevo ministerio, esto no quedó establecido y también lo refrendó la propia vocera de gobierno Camila Vallejo en torno a la existencia o no de seremías vinculadas a este ministerio, y por otro lado el rol en el que va a quedar también el Ministerio del Interior y que efectivamente no se quede solamente en labores vinculadas en migración y frontera. Es parte de los alcances que hizo la ministra en una extensa entrevista que dio el fin de semana y que quiero entrar también a comentar a propósito de lo que se viene ya esta semana. De hecho, ya se ha señalado que desde la oposición se va a buscar reponer que justicia militar vea causas de uniformados, y ahí no se está descartando también de que el gobierno pueda ir al Tribunal Constitucional. Pero les dejo la palabra a ustedes. Ahí hice un resumen bien breve de lo que fue este tema el fin de semana. Ahora los escucho a ustedes. Bárbara, me quedo contigo para hacer ese acercamiento. Ok, sí, son muchos temas, la verdad, y creo que son muy importantes. Lo de la justicia militar, yo estuve participando en lo que fue el 2011 el Comité por la Justicia de Manuel Gutiérrez. Fue un problema muy complejo porque en Villacura, que fue el sargento que asesinó con una UCI a Manuel Gutiérrez, está la impunidad, y fue precisamente porque ese caso se trató por justicia militar, es decir, un asesinato a un civil se trata por justicia militar y evidentemente lo que juega ahí son sus términos, los términos en defensa de la Policía Armada. Entonces creo que es un debate que es muy importante y que tiene un impacto directo, no solamente en el caso de Manuel Gutiérrez, sino que también en otros casos muy actuales, como son los casos del Concripto, que fue que murió y que además se da en el marco de estos 45 otros Concriptos enfermos y 4 hospitalizados, en donde las familias están pidiendo que sea la justicia civil la que pueda juzgar, porque evidentemente hay imparcialidad en la justicia militar, y eso es así, o sea, es un privilegio en un sentido que un sector de la población tenga sus propios juzgados, por así decir, su propia justicia. Entonces creo que ese es un punto que es muy importante, pero quisiera dar un contexto a todo este debate, antes de meterse como en el debate específico de las RUF, por ejemplo, y que es que me parece que la clave es que más allá de lo que contienen las reglas de uso de la fuerza, es que se pretende mostrar que, más allá de los debates del oficialismo y de la oposición, lo que se pretende mostrar lo que hay detrás
de lo que hay de fondo es que es una preparación para poder permitir mayores niveles, o sea, para poder impedir mayores niveles de participación ciudadana, de participación política, social, porque nosotros sabemos que todas las leyes represivas finalmente terminan siendo utilizadas en contra del pueblo trabajador que se organiza, que se moviliza, en contra de los estudiantes. Hoy día lo vemos con la ley antitomas, por ejemplo. Una ley antitomas que está siendo desatada en contra de las diferentes tomas y campamentos no sé, yo estoy participando también en una escuelita en la toma Dignidad, y niños amenazados, aterrorizados hoy día por las amenazas de desalojo del alcalde Carter, amenazas de desalojo que van desde el gobierno hasta la derecha en distintas tomas del país, donde se movilizaron afuera del Serviu. Entonces, creo que ese es un punto muy importante porque las actuales reglas que se están discutiendo no tienen otro sentido que configurarse como una respuesta ante lo que fue, por ejemplo, el estallido. Entonces, decir, para que salieran los militares a reprimir con mucha más fuerza la llamada movilización, el estallido, o el llamado estallido social, entonces lo que tuvieron que hacer es como asegurar más garantías para la represión. Eso es, o sea, yo creo que aún con estas reglas de uso de la fuerza no cambia la situación de los tres carabineros asesinados. Lo que cambia es una fortaleza para la represión de futuras movilizaciones. Felipe, me quedo contigo y particularmente conocer la apreciación que estás teniendo del proceso que continúa durante esta semana respecto a la agenda de seguridad, pero obviamente también ir recogiendo aparte de lo que señalaba Bárbara. Ella particularmente considera que aquí hay un enfoque distinto que va más allá, que está particularmente orientado a la forma en que se van a estar enfrentando potenciales movilizaciones que se vayan a realizar más adelante. Me quedo ahí contigo. Sí, mira, yo creo que el grueso del discurso, ¿ya? Que yo se lo vengo escuchando desde la época que debatíamos en la universidad, cosa que me alegra bastante porque siempre es bueno que uno mantenga su postura política a lo largo del tiempo. Yo creo que justamente la razón de fondo por la cual se ha tenido que elevar a nivel legal las reglas de uso de la fuerza, porque nosotros nos encontramos después del 18 de octubre en una situación, las fuerzas policiales en realidad seguían procedimientos y elementos que estaban establecidos en un reglamento, que no era tan distinto a lo que se está discutiendo ahora, pero en el momento de ser llevado a la justicia determinó que al no tener un rango legal ese tipo de criterios, por decirlo así, no era pues traerlos a colación y por lo tanto fueron juzgados bajo otro enfoque, bajo otra perspectiva. Y de hecho, en el momento que se aprueba la ley Naín Retamal, justamente al poder establecer y focalizar efectivamente cuál es el espectro que deben tener las policías en este tipo de elementos, hubieron varios carabineros y varios uniformados que fueron beneficiados al poder esclarecer qué es lo que sucede. Ahora, no es algo extraño. En América Latina existen varias legislaturas, por decirlo así, que permiten este tipo de reglas, principalmente considerando la naturaleza de la región completa. Recordemos que lo que pasa en México, recordemos que lo que pasa en Brasil, en donde son las armadas las que tienen que intervenir directamente contra el crimen organizado, en el combate en contra del narcotráfico, y por lo tanto claramente tener claridad de cuáles son las estructuras legales y cuáles son los procedimientos a los cuales ellos se van a tener que atender, es necesario para que ellos también puedan tener un accionar que no es propio de las Fuerzas Armadas, y en el caso particular de Carabineros, al ser también una policía uniformada, es muy bueno tenerlo claro. Entonces, el gran problema es que hay un sector de la izquierda que es mayoritario, que desde una perspectiva que es más que nada histórico-ideológica, en donde para ellos cualquier tipo de fortalecimiento de la labor o esclarecimiento de cuáles son las facultades en las cuales puede caer Carabineros automáticamente es una forma en la cual en el futuro se van a reprimir tipos de manifestaciones sociales. Y eso tiene que ver directamente con la historia reciente que nosotros hemos tenido, desde el gobierno de Pinochet hasta lo que pasó en el 19 de octubre, donde efectivamente las fuerzas policiales tuvieron un problema grande de discreción en el momento de implementar el monopolio legítimo de la fuerza, que es lo que tienen ellos.
Ahora, ¿cuál es el problema? El gran problema es que esto, como se enfrasca en una lógica política, en realidad tratan en buen chileno de esconderse la pelota mutuamente, no tener una lógica centrada de que efectivamente es necesario esclarecer cuál es el procedimiento, cuáles son los supuestos y cuáles son los contextos en los cuales es legítimo. ¿Qué significa legítimo? Significa que el accionar de un policía o el accionar de un militar no va a ser perseguido penalmente porque se acoge, por decirlo así, o porque está estructurado en base a un procedimiento determinado que el mismo legislador, vale decir, la misma sociedad ha establecido que nosotros, si queremos sacar militares a la calle, son con ciertas garantías especiales, que es lo mismo que está sucediendo en Ecuador, dicho sea de paso, que también se aprobó una ley que los excluye de una serie de situaciones relativamente complejas y que fue aprobada por amplia mayoría también en el Congreso. Ahora, claro, los ecuatorianos tienen un problema mucho más serio porque su crimen organizado mata políticos, mata comerciantes, mata empresarios, mataron a un ex candidato presidencial, recordémoslo. Entonces, claramente están varios peores de lo que nosotros estamos viviendo. Pero la situación de fondo es esa. La situación es que hay una mirada histórico-política que impide entender que una policía moderna en el siglo XXI necesita tener reglas claras. Y esas reglas claras también significa poner escenarios en donde hay ciertos derechos fundamentales que tienen que quedar excluidos por mantener ciertos elementos de orden público. Pasa, no sé, por los estados de emergencia en terremotos o cosas por el estilo, o lo que está sucediendo actualmente en la Araucanía, que fue el gran gatillante, el asesinato de estos 3 carabineros. Entonces, esto es necesario para las policías modernas. No es algo extraño en América Latina, no es algo extraño acá en Estados Unidos, no es extraño en Canadá, no es extraño en Europa. Entonces, nosotros como Chile, como chilenos, lamentablemente estamos muy acostumbrados a mirarnos el ombligo y no miramos hacia afuera a ver cómo son las experiencias internacionales y cómo están actuando las policías y los militares en otros países. Sí. Bárbara, vuelvo contigo, recogiendo los comentarios de Felipe, y me quiero quedar con lo que también planteaba respecto a las posiciones que los sectores de izquierda y centroizquierda toman cuando se trata de este tipo de iniciativas. Ahí aludía a esta visión histórico-política que se ha hecho presente en no solamente esta discusión, sino que en otras. El verdadero problema en verdad no pasa por fortalecer o no la labor de la policía. Creo que eso sí es un problema, porque hasta ahora, desgraciadamente, el actuar de la policía en Chile y en todo el mundo, atendiendo el problema de cómo tenemos una mirada internacional, cobra vidas de manifestantes y por algo la claridad respecto a las reglas del uso de la fuerza es importante, y lo que están haciendo, porque él dice hay que tener claridad de las reglas del uso de la fuerza, y ellos tienen que tener claridad de sus propias reglas. El problema, en lo que se debate, no es ese, lo que están haciendo es ampliar esas reglas del uso de la fuerza, y que evidentemente haya más chipe libre para poder ejercer después la represión. Entonces, eso es una cosa que me parece importante. Pero después, la segunda es que el verdadero problema en realidad es que toda la política hoy día del régimen chileno, desde la derecha hasta evidentemente el Frente Amplio, que desgraciadamente ha estado detrás de todas las exigencias que le ha hecho la derecha, está metida en un espiral de militarización, en una espiral militarista que es muy complejo porque no hay otra salida. O sea, hasta ahora, ley Nain Retamal, ley antitoma, extensión del estado de excepción en la Araucanía hasta el día de hoy. Todo lo que la derecha ha pedido, el gobierno se lo ha otorgado. Deberían estar muy contentos en ese sentido. Sin embargo, creo que lo que ha pasado y el hecho de los 3 carabineros asesinados es una muestra de que esa política, donde no hay otra respuesta que más militarización, que fortalecer mucho más los aparatos represivos del Estado, no da una salida a la situación actual, no es una respuesta a la situación actual. Y es una muestra de que hay que hacer política de otra forma. Entonces, hoy día la derecha creo que tiene un problema muy grande, que es que su única respuesta ante todo siempre es más represión, es más seguridad, es profundizar mucho más el debate de la seguridad pública. Y él decía algo que me llama mucho la atención, porque decía, bueno, es que hay que dejar de lado derechos fundamentales para fortalecer políticas de seguridad pública, cuando en realidad creo que el problema es
que no se están atacando problemas de fondo y estructurales que tienen que ver con el derecho a vivienda, con el derecho a la educación. Yo soy profesora y veo día a día la importancia que tiene la educación para la formación de seres humanos y de personas integrales. Bueno, si seguimos en una espiral político de militarización y de fortalecimiento de la agenda de la seguridad pública sin atender el conjunto de las aristas que implican hacer una sociedad, entonces lo único que vamos a tener va a ser más violencia, porque en Estados Unidos y en todos los lugares nosotros sabemos que la bala no se responde o la mayor fortalecimiento de políticas de seguridad pública no se responde pacíficamente. Felipe, hablemos también en el tema de la manera en que se está tratando de innovar en el ámbito legislativo. Ahí Bárbara daba cuenta de que hechos como el crimen de estos carabineros da cuenta de que el diagnóstico no es el más adecuado. Es al menos la bajada que hace ella. ¿Cómo lo ves también desde esa misma perspectiva para ir también haciendo el balance de lo que han sido también las distintas posturas que se han tomado en el ámbito de seguridad y donde, a propósito de lo que decía Bárbara, también desde el Frente Amplio han abrazado esa propuesta? Sí, porque en su momento recordemos que cuando la ex ministra del Interior, Isquia Siches, perdón, intentó ingresar a Temo Cuicuy, la recibieron a balazo. Entonces ahí en realidad hubo una falta de gestión y criterio político gigantesco de entender cuáles son los aspectos fundamentales de varios grupos que reivindican una lucha estructural en contra del Estado. Que es el camino que han utilizado desde la política y desde lo social. O sea, digamos que en la Araucanía existen muchos grupos que en realidad son abiertamente antisistema, y si nosotros como sociedad le entregamos al Estado el monopolio legítimo de la fuerza es justamente para utilizarlo de la mejor manera posible, con reglas claras, y fundamentalmente con la finalidad de que estos grupos ya no sean parte de la sociedad, sino pueden estar presentes a cada instante. Nosotros, no sé, recordemos el caso colombiano. Hasta el día de hoy ellos tienen varios problemas con el Ejército de Liberación Nacional. Dicho sea de paso, ahora se han transformado en una especie de sicariatos del gobierno de Venezuela. Recordemos que también existe un alto nivel de militarización en regímenes que no son particularmente de derecha, como en Nicaragua, que es lo que pasa en Cuba hace bastante tiempo. Y en el caso particular de las democracias occidentales, cuando se establecen efectivamente un orden, una prelatura de cosas y se hacen de manera correcta, existen dos consecuencias fundamentales. La primera es que se puede saber cuando un policía o cuando un militar que ha sido asignado a tareas especiales como defensa de infraestructura crítica, como es el caso de los militares en Francia, cuando no cumplen ciertos elementos que son básicos, automáticamente entran dentro del proceso de la responsabilidad penal y de la responsabilidad jurídica. Por ejemplo, acá en Estados Unidos se habla bastante de dos tipos de decisiones, la decisión del criterio y la decisión ministerial. La decisión ministerial es básicamente el conjunto de reglas que los agentes del Estado, cualesquiera que estos sean, tienen que seguir sí o sí. Y si estas reglas no se respetan, automáticamente la persona pierde la inmunidad propia de estar investido con un cargo público y puede ser demandado civil y penalmente. Sin embargo, existe otro tipo de decisiones que son consideradas de criterio, en las cuales están protegidas, básicamente porque se entiende que nosotros tenemos que entregarles a los agentes del Estado la más importante de todas las herramientas, que es el discernimiento, la capacidad de ellos tomar las decisiones en segundos, en milésimas de segundo, evaluar las situaciones en terreno, y en base a esas estructuras, ese tipo de decisiones que son discrecionales están exentas de responsabilidad jurídica y están exentas de responsabilidad penal. Ahora, en el caso chileno, como nosotros tenemos otro tipo de sistema legal, básicamente nosotros nos apegamos fundamentalmente a lo que aquí en Estados Unidos se conocería como decisiones ministeriales. O sea, nosotros tenemos que hacer un checklist de cuáles son todos los pasos que debió seguir un militar o un carabinero antes de. ¿Cuál fue el problema? El problema es que ese checklist estaba a nivel de decreto, y cuando todo de justificar el accionar de los militares y los carabineros frente a los tribunales decían eso es decreto, no es ley, y por lo tanto no puede ser un criterio, no puede Estado. Y ante esa indefensión, por decirlo así, o sea, esa falta de claridad de cómo se tiene que establecer, surge la necesidad de poder elevarlo a nivel legal. Aquí no se trata como de
extender las capacidades represivas del Estado. O sea, de hecho, con todo respeto, pero el Estado, una de sus principales funciones es mantener la seguridad, y para mantener la seguridad y el orden necesita reprimir. Y nosotros como sociedad, dentro de este famoso elemento filosófico del contrato social, elegimos eso. Nosotros elegimos no defendernos nosotros mismos, o sea, no ejercer la autotutela con tal de que nos defienda el Estado. Y el Estado tiene que utilizar toda la fuerza que tiene a la mano. Así que claramente lo que nosotros estamos haciendo no es ningún tipo de innovación política y tampoco una innovación legal, es algo que está bastante extendido incluso en América Latina. Pasa en México, pasa en Brasil, pasa en Panamá, pasa en Colombia. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo, para variar, llegamos un poquito tarde, es aclarar las reglas del juego, básicamente. Sí. Vamos a ir cerrando ideas antes de irnos a la música y pasar al otro tema. Bárbara, te dejo ahí tiempo para cerrar puntos en torno a este tema. Está silenciada, parece, Bárbara, no te escucho. No sé si es de allá. No. Ahí sí. ¿Ahí sí? Sí. Gracias. Yo primero saludar a quienes se están movilizando y que no sé, porque él dice, bueno, es como... hay un oportunismo por parte de la derecha que es pensar o hablar de los temas de seguridad pública relacionándonos al estallido, lo primero. Entonces, hay un debate particular y específico que es cómo se enfrenta el problema de la violencia o del narcotráfico, y en donde experiencias como las que él mismo cita, como México, dan cuenta de que una sociedad que funciona poniendo al frente, por ejemplo, el problema militar, no soluciona el problema del narco. Entonces creo que ahí hay un ejemplo. Pero después hay otro debate respecto a si esto tiene o no relación con el estallido, porque hasta ahora la derecha ha utilizado todo el problema de la seguridad pública para poder criminalizar lo que fue la movilización social. Y hay un punto en que ellos tienen razón, porque dentro de la lectura ellos dicen, bueno, hay que, y acá lo acaba de afirmar, nosotros estamos un poco legislando para poder después fortalecer la represión estatal. Bueno, esa represión no solamente se ejerce en contra de la delincuencia, de hecho, muy pocas veces el verdadero narco, que digamos el gran narco, las grandes que pasan por los grandes, por ejemplo, poderes del Estado, porque es imposible que entre tanta droga si es que no hay complicidad tanto de las policías como en los puertos, o sea, es imposible, pero las políticas van siempre dirigidas al micronarco, van dirigidas... bueno, esa política al parecer la derecha no la abarca, pero después hay leyes que van directamente en perjuicio de quienes se movilizan, y yo acá quería saludar toda la lucha que están dando las pobladoras de la Toma Dignidad en contra de leyes que han salido en este marco donde el gran problema es el problema de la seguridad pública para la derecha, pero no se resuelven, por ejemplo, el problema de la vivienda. A Ilfen, a Solange, a María Carimán, a Mariela, a María José, que me dicen que las nombre con nombre y apellido, porque ellas están peleando por algo tan básico como el derecho a vivienda, y hasta ahora la respuesta estatal ha sido represión, ha sido la ley antitoma. Entonces, ese debate es muy importante porque la derecha lo único que tiene para responder es un espiral de violencia. ¿En qué vamos a terminar? Porque es primero la ley antitoma, es después la ley Nain Retamal, es después el estado de excepción, ahora exigen el estado de sitio, después ¿qué van a hacer? ¿Dictadura? Entonces me parece que es muy importante debatir cuáles son los problemas de fondo de la necesidad de las personas y no solamente el problema de la seguridad pública desde un punto de vista de fortalecer las leyes represivas. Y finalmente, con esto termino, el tema de la justicia militar, porque hoy día se quiere seguir discutiendo el problema de la justicia militar. Perdió por solo un voto. Y es muy preocupante, y el Senado quiere reponerlo, o sea, y aquí no es la izquierda hablando en contra de la justicia militar, o sea, hasta Evópoli habla en contra de la justicia militar, hasta Mochiati está en contra de la justicia militar, él no ha hablado de la justicia militar. Me gustaría saber qué piensa al respecto, porque a mí me parece que es un retroceso terrible y una desigualdad enorme para las víctimas civiles, y en el caso de los conflictos militares, volver a una legislación de esas características. Vamos a estar hablando también del tema de conscriptos a la vuelta de la música, pero ahí te dejo también la palabra, Felipe, para ir cerrando ideas. Mira, yo soy un convencido que el Estado como organización
puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Y de hecho tiene la obligación de, o sea, puede dar soluciones sociales, puede dar vivienda, puede dar soluciones de salud, que sean de buena calidad o de mala calidad, ya es un tema que se tiene que discutir fundamentalmente con la estructura de cada uno de los estados y las decisiones que se toman, si es más o menos corrupto. Hay varios estudios al respecto. Pero al mismo tiempo tiene que mantener uno de los elementos principales, que es la seguridad, y parte de los elementos de la seguridad es establecer un régimen de represión, y el régimen de represión es en contra no del manifestante, es en contra del delincuente en términos generales, ¿ya? Ahora, bajo la pregunta que me hace Bárbara, ¿ya? Porque yo sí me acuerdo su nombre, yo creo que la justicia militar en este contexto es efectivamente, no es un elemento que tenga que ser traído nuevamente a la palestra, principalmente porque en la mayoría de las democracias o justicias militares ven elementos problemáticas y ven crímenes, por decirlo así, entre militares. No ven, o no ven vínculos con los civiles. Y de hecho yo creo que el gran problema que nosotros tenemos actualmente es que existe una sensación mayoritaria dentro de la derecha y la centro derecha de no generar una confianza hacia dos instituciones que deberían tener mucha confianza legítima, que es el Ministerio Público y los tribunales de justicia. Pero eso es principalmente porque existen un par de personajes ahí, como el juez Urrutia, que le hace muy mal institucional de tribunales en términos generales, en realidad. Pero al ser casos anecdóticos, al ser como la curiosidad, no la norma, yo creo que todavía se puede confiar fundamentalmente en el criterio de los jueces y la implementación de las normativas, si es que están efectivamente explicitadas, ¿ya? Entonces, bajar el RUF a nivel legal es lo que se tiene que hacer para que aplique lo que dice la ley. Si los jueces pueden hacer todas las interpretaciones que quieran, pero en realidad son interpretaciones en casillaje de lo que dice la ley. Y mientras no exista ley, los jueces claramente pueden generar distintos tipos de interpretaciones que son mucho más amplias. Entonces, bajo esa perspectiva, yo creo efectivamente que no es correcto volver a los tribunales militares, porque en realidad también los desnaturaliza. Si la idea de los militares es para ver asuntos entre uniformados. 9:40, de vuelta ya con nuestro panel del día de hoy, en esta oportunidad junto a Felipe Caro, investigador de la John Glenn College of Public Affairs en la Ohio State University, y con Bárbara Brito, profesora, dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios. Y entramos en algo de lo que ya habíamos tocado tangencialmente. Bárbara también lo trajo a colación a propósito del tema de la justicia militar y la posibilidad de que se pueda reponer por parte de la oposición en la discusión parlamentaria. Esto a propósito de la situación vivida por conscriptos en Putre, un tema que obviamente está en la preocupación pública. Desde el gobierno se ha planteado de que no puede haber impunidad a propósito de la muerte de uno de ellos, y por otro lado también se han ido conociendo más antecedentes respecto al contexto en el que se dio, revisando también parte de lo que trae Diario Usach durante las últimas horas. Un conscripto dio cuenta de que se los obligó a sacarse la protección para el frío y marchar. Desde el ejército se confirmó que ya son 39 soldados pertenecientes a la brigada motorizada número 24 Huamachuco de la sexta división en Putre que no van a continuar cursando el servicio militar. Son parte de los antecedentes que se han ido conociendo y que queremos también comentarlos a esta hora en nuestro panel. Felipe, me quedo contigo respecto a este tema. De una u otra forma, ante la potencial tema de la justicia militar, en este caso obviamente hay posiciones que al menos en lo que se quedó de manifiesto en el primer bloque están más o menos en la misma línea, tanto tuyo como de Bárbara, pero quiero también quedarme con una discusión que siempre surge cuando nos encontramos con estos casos y que tiene que ver, por un lado, los protocolos que se dan en el marco del cumplimiento del servicio militar, lo otro también, lo que puede pasar en cada uno de los casos, y lo otro que tiene que ver también con la discusión que se ha mantenido también en el tiempo respecto a las características del servicio militar. Me quedo contigo, Felipe, para ir entrando en estos temas. Mira, esto es claramente un tema, por ejemplo, si nosotros lo viéramos desde una perspectiva americana, donde no se cumplió el régimen ministerial. O sea, claramente aquí hubieron fallos en el protocolo, en la estandarización de los procedimientos para este tipo de campaña. Claramente tiene que haber un proceso de responsabilidad
militar, jurídica, civil y penal en el caso que corresponda. Pero justamente estos son casos entre militares y en donde efectivamente se crea la justicia. O sea, estos tribunales tienen la finalidad de existir justamente para este tipo de casos y para estar circunscritos a este tipo de casos en particular. Ahora, claramente existe, o sea, todo el mundo está recordando qué fue lo que sucedió en Antuco, todo el mundo está recordando como una falla importante en los protocolos puede significar la muerte de los conscriptos. Y eso tiene que ver también, creo que uno de los procedimientos de preparación y de la estandarización es ver cuál es la finalidad de poder tener un servicio militar en la actualidad en Chile. ¿Ya? Yo, a diferencia de muchas de las personas, yo creo que el servicio militar tiene que ser, de hecho, extensivo, tiene que ser obligatorio y tiene que ser obligatorio para hombres y para mujeres. No tiene que haber una diferenciación por sexo, sino que todos tenemos que tener una instrucción militar por lo menos básica. Y bajo esa perspectiva, claramente permite el generar una mayor especialización, por decirlo así, en donde exista una instrucción militar muy, muy básica, que claramente no incluye este tipo de campaña, y las personas que quieren seguir un procedimiento, una vida militar, sí puedan llegar a los otros niveles de perfeccionamiento, porque también se supone que cuentan con las características físicas y cuentan con las características de salud necesarias para ello. Ahora, lamentablemente, estábamos hablando de conscriptos haciendo un servicio de manera voluntaria. Muchos de ellos, lo más probable es que jamás se habían enfrentado a situaciones de esta naturaleza y se supone que este entrenamiento es para eso, para poder llevarlos a situaciones extremas. Y donde básicamente no se cumplió el protocolo. O sea, aquí hay un hecho puntual de la causa, independiente que existan versiones cruzadas, o sea, si se hubiese cumplido el protocolo, el conscripto no estaría muerto, así de sencillo. O sea, aquí hubo un error de criterio, un error de implementación. Si adicionalmente incorporamos que hubo abuso físico, que hubieron golpes, que no se atendió a los llamados de auxilio directo del conscripto, además hay una falla de criterio en el mando, sin lugar a dudas. Y por lo tanto, aquí tiene que haber una investigación mucho más acuciosa, mucho más profunda, y que tenga la finalidad de establecer cuáles son las responsabilidades y apartar a esas personas de las instituciones del ejército, sobre todo, que no cumplen con las características, o por lo menos independientes de que tal vez llevan muchos años haciendo estas instrucciones, pero hoy día en particular se equivocaron y hubo una equivocación que llevó a la muerte de una persona. Y eso tiene que tener responsabilidad. Si es responsabilidad con el cargo, si es responsabilidad penal, eso se tiene que definir, pero responsabilidad tiene que haber de alguna manera, porque es sencillo. Si hubiesen cumplido el protocolo como corresponde, no estaría nadie muerto. Bárbara, voy contigo para ir también entrando en este tema, comentar parte de lo que señalaba Felipe. Ahí hacía también algunas alusiones respecto a las características que debiese asumir un servicio militar. Mucho también se ha hablado respecto a diversificar las formas. Alguna vez se habló también de una suerte de servicio civil. En fin, ¿cómo ves también este tema? Y obviamente remitirnos a esta situación tan trágica que se vivió. Sí, bueno, Felipe planteaba que era un problema de protocolos. Yo creo que tengo que disentir, porque para mí más que un problema de protocolos, de que si se hubiera seguido el protocolo, entonces no estaríamos en esta situación, es que en reiteradas ocasiones resulta que las Fuerzas Armadas no han seguido los protocolos. O sea, pensemos, claro, está lo de Antuco. El 2019 en Iquique, un conscripto de 18 años disparó, dando muerte a un sargento y a un cabo para después suicidarse. Él tenía depresión. Después, años antes, ese mismo año, el 2019, un cabo perdió la vida mientras realizaba un ejercicio militar de la Infantería Marina. Y años antes se había dado a conocer imágenes donde los infantes de la Marina eran sometidos a soportar golpes y beber vómitos. Entonces, hay muchas situaciones en el tiempo reiteradas en donde al parecer se estarían pasando a llevar los protocolos. Y no son solamente esas las situaciones, son otras situaciones como casos de corrupción en las Fuerzas Armadas que han sido emblemáticos, como violaciones a los derechos humanos. Entonces creo que hay que hablar de un problema institucional ya de las Fuerzas Armadas. Hoy día las familias, escuchándolas, muchas de las mamás decían, bueno, yo simplemente ya no creo en las Fuerzas Armadas. Yo no creo nada en los militares hoy día en Chile. Y es que no son errores y ya no son faltas de los protocolos, es simplemente una institución que ha estado acostumbrada a la violación de los derechos humanos adentro y hacia afuera, dentro de su institución y hacia las movilizaciones sociales, por ejemplo.
Entonces creo que es muy importante hacer un cuestionamiento más estructural al rol que han jugado las Fuerzas Armadas hasta ahora. En ese mismo sentido, hacer eco de la denuncia que realizan las familias. Porque dice, bueno, la justicia militar, Felipe dice, la justicia militar se ha creado precisamente para estos casos, en donde hay problemas o denuncias internas. Sin embargo, han sido los mismos altos mandos los que han puesto en cuestionamiento el relato de las familias. Y ahí hay una diferencia enorme entre cómo se ha tratado el problema, por ejemplo, el asesinato de los 3 carabineros y cómo se ha tratado este caso. Se dieron 3 días de duelo por el asesinato de los carabineros, pero los conscriptos no. ¿Será porque son pobres? ¿Será porque los bajos mandos no valen lo mismo que los altos mandos? Es claro que cuando los altos mandos empiezan a cuestionar el relato de las familias, y hay relatos encontrados, porque los altos mandos en televisión todavía siguen diciendo que estaban con todo el uniforme puesto, cuando ya todas las denuncias de los propios conscriptos dicen que no ha sido así, y que en realidad estaban en polera, los hicieron caminar sin guante y sin todos los implementos de seguridad necesarios para una caminata de esas características al frío. Entonces creo que hay una diferencia donde los que son más pobres valen menos para la justicia militar, al igual que la justicia ordinaria, pero que de mínima la familia lo que exige es que esa imparcialidad de la justicia militar no exista, porque ya no confían en esos altos mandos ni en el funcionamiento de las fuerzas militares, y que sean juzgados por justicia civil. Creo que hay que hacer eco de esa demanda. Nos quedan 10 minutos para seguir conversando. Aprovechemos este tiempo para cerrar ideas. Felipe. Sí, mira, justamente los tribunales civiles, al desconocer cuáles son los procedimientos militares, al establecer cuáles son los criterios mentan, al desconocer cuáles son las distintas aristas en la práctica, justamente se han declarado muchas veces incapaces de conocer este tipo de situaciones porque no son los tribunales especializados en este tipo de temas. Los tribunales de justicia existen justamente porque son los que conocen las estructuras, son los que conocen los procedimientos, y en realidad la idea de tener distintos tipos de tribunales, algunos más especializados que otros, como por ejemplo el tribunal aduanero, es para tocar temas que tienen alto grado de complejidad porque existe mucha tecnología, entendido también como una serie de procedimientos incorporados en el intertanto. Ahora, yo entiendo bastante la desconfianza que existe, porque en realidad, claro, como cuando uno dice justicia militar, en realidad piensa que son los mismos militares juzgando a los propios militares. Ahora, yo creo que en realidad aquí el procedimiento de la justicia militar, de las cortes marciales y todo el tema, está súper bien estructurado en el Código Militar y en el Código Civil, así que hay un dejo importante de imparcialidad que yo creo que es necesario en este tipo de instancias. Es lógico que los altos mandos van a confiar en lo que hacen sus subalternos directos, y si ellos les dicen que se cumplieron con todos los protocolos, pero los conscriptos dicen que no se cumplieron con todos los protocolos, que están con el uniforme, que están sin el uniforme, esos son aristas de la investigación. Y es completamente entendible que los familiares no tengan la confianza que la contraparte está abiertamente contradiciendo lo que está diciendo, y eso es parte también de los procesos de justicia. Y eso va a suceder en justicia militar, eso va a suceder en justicia civil, eso va a suceder en penal, entonces no hay tanta problemática al respecto. Ahora, yo creo que aquí no hubo un problema porque el conscripto fuera pobre. De hecho, el conscripto y yo fuimos al mismo colegio, ¿sí? Él es un exalumno del Liceo de Aplicaciones. No se trata de eso. Se trata fundamentalmente de que no se puede equiparar una falta de procedimiento o un ente, por decirlo así, que generó una muerte, a que existan grupos subversivos y que maten a carabineros. Que dicho sea de paso, también eran gente, comillas, pobre, porque eran gente de la zona, tenían grados de sargento, tenían grados de cabo. No se trata de eso, se trata fundamentalmente de que son situaciones distintas y que no son bajo ninguna circunstancia comparable. Una es una tragedia, lo más probable por falta de criterio, y la otra es abiertamente un acto terrorista que buscaba asesinar a otros chilenos, y de hecho lo hicieron, con un nivel de bastante inusitado de salvajismo. Pero yo creo que eso podríamos resumirlo, si no hay comparación entre ambos temas. ¿Ya? Y básicamente, oye, Bárbara, hay varios criminalistas de la Chile que te mandan muchos saludos, en realidad se acuerdan de ti con mucho cariño. Bárbara, sí, para cerrar el panel.
A mí me llama la atención que hablen ahora y que defiendan la diversidad de los tipos de justicia y la especialización de los tipos de justicia. No puedo sino recordar el debate que se dio hace unos años atrás respecto a la necesidad de que el pueblo mapuche tuviera sus propias formas de hacer justicia, entendiendo que el pueblo nación mapuche es una nación o se tiene que constituir como una nación propia, haciendo valer el derecho a la autodeterminación, a su propia autodeterminación. Ahí la diversidad no cabía, era división, era desunir a Chile. Sin embargo, parece que el privilegio de que las Fuerzas Armadas tengan su propio sistema de justicia sí cabe y sí es justificado. Entonces, eso como primer debate, que me parece que hay una contradicción muy profunda ahí. Y el segundo debate que quería realizar es que plantean que la justicia, o sea, que en el caso de los conscriptos, se me fue el hilo, y después cierra la idea. Se nos acaba casi el tiempo ya, Bárbara, para ir cerrando. Obviamente esta temática, ahí particularmente también Felipe abordaba lo que tiene que ver efectivamente con las comparaciones. A propósito de la comparación que hacías anteriormente, también es pertinente hablar un poquito de aquello. No sé cómo lo recibes también. Ya, de las comparaciones. Ese era el punto, ese es el punto que quería debatir. Gracias por el recordatorio. No, sí, respecto a las comparaciones de los dos casos, es que claro, él me decía, bueno, esto es incomparable porque uno es un acto terrorista que se ejerce en contra de la policía y el otro, en cambio, es un punto en donde, claro, habría sido sujeto de, no sé, un accidente o un error de protocolo. Bueno, lo que yo ponía antes era que no es un error de protocolo, es que hay una institución que está acostumbrada a la violación de derechos humanos también a la interna. Muchos denunciaban bullying, muchos conscriptos denunciaban también cómo los sometían a procedimientos totalmente fuera de los protocolos. ¿Cuándo lo cuantitativo pasa a ser cualitativo? Yo creo que ya es cualitativo, que ya la institución tiene formas de proceder donde nosotros no podemos ya hablar de accidente, porque es evidente, o sea, si tú sometes a condiciones, porque además el conscripto denunciaba y decía, mira, yo le dije en múltiples ocasiones, o sea, bueno, la familia decía, él dijo en múltiples ocasiones, si yo voy, me voy a morir, si yo voy, no, me va a pasar algo. Estaba mal, él lo denunció, sus propios compañeros denunciaron esa situación. Entonces, cuando tú haces oídos sordos a eso, hay que ver hasta dónde es un error de protocolo. Me parece que es una justificación y un bajarle el perfil a lo que sucedió, y la diferenciación, la diferencia yo no la veo. O sea, se murieron 2 personas en cualquier contexto. Yo no sé por qué algo es más grave que lo otro. Evidentemente, para políticas de seguridad pública, ambos tienen repercusiones muy importantes. Entonces, yo creo que hay una diferencia importante. Para mí no es un error de protocolo. Y hay que ver dónde eso cuantitativo, de cuántas veces sucede algo, ya no tiene nos tiene que hacer pensar el problema de carácter de una institución. Son las 9:56. Yo agradezco a Felipe Caro, Bárbara Brito, que nos acompañaron en este comienzo de semana en nuestro panel. Un abrazo a ambos y esperemos reencontrarnos a futuro en nuevas conversaciones. Que estén muy bien. Gracias, chao. Chao, que estén bien.